Alimento diario, serie y será predicado este Evangelio del Reino. Título del volumen 2, Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor, André Dong. Semana 1, día miércoles. Versículos de hoy, Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. 9, verso 9 y Lucas capítulo 5, verso 27. Disfrutamos. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos, Señor Jesús, entonces, amén. Dejando al instante las redes. Sí, dejando al instante las redes. Señor Jesús, le siguieron. Aleluya. Mateo, capítulo 4, verso 20. Hoy presentamos el atrayente Rey del reino de los cielos. Gracias al Señor, por medio de la Iglesia, Dios hace su voluntad. Por consiguiente, ¿cuál es la misión principal de la Iglesia? Es predicar el Evangelio. ¿Qué significa predicar el Evangelio? Cuando predicamos el Evangelio, abordando a las personas con la pregunta, ¿puedo orar por usted? Y éstas aceptan nuestra oración, percibimos que las conectamos con Dios. Hay muchos testimonios donde presenciamos personas que después de recibir una oración son tocadas y muchas veces incluso lloran. Esto significa que conectamos a esa persona con Dios. Observe la importancia de la predicación del Evangelio. Antes de que las buenas nuevas llegaran, todo estaba desordenado y vacío por causa de la caída de Satanás. Sin embargo, cuando estamos conectados con Dios, ayudamos a las personas a tocar a Dios y a conectarse con Él. Sus vidas que estaban en desorden, confusión y sin paz, solo por causa de ese pequeño acto de creer en la palabra, se conectan con Dios. Como consecuencia, la paz y el orden vuelven a la vida de esas personas. Ese es el Evangelio. ¡Aleluya! Por eso, no piense en hacer grandes cosas o mover masas. Sea algo sencillo. Conecte a las personas con Dios. ¡Oh, Señor Jesús! Un día el Señor Jesús fue hasta el autor del Evangelio de Mateo y lo conectó con Dios. Veamos quién era ese hombre y dónde lo encontró. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. ¡Qué maravilloso! Mateo, capítulo 9, verso 9. Su nombre también era Leví, según lo que leemos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Este pasaje lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 27. Mateo era un publicano, un recaudador de impuestos. Un publicano era alguien malo y de pésima reputación, porque extorsionaba a todos. Por causa de la mala fama de esos funcionarios, a esta clase de personas en aquella época se les consideraba un pecador. Mateo entendía bien cómo funciona un gobierno. Entendía muy bien
cómo funciona un reino. Por esa razón, fue usado por Dios para escribir su evangelio, principalmente para decir que el Señor Jesús es el Rey del reino de los cielos. Señor Jesús. Por ejemplo, Marcos no habría tenido las condiciones para escribir sobre ese tema, pero registró lo que Pedro le dictó. A pesar de que Lucas se esforzó mucho y buscó los testimonios de muchas personas, tampoco escribió sobre el reino de los cielos. Juan, por su parte, enfocó su relato en las características del Señor Jesús como Dios. Mateo fue escogido por Dios para escribir que nuestro Señor Jesús es el Rey. Como Rey, Jesús señorea en nosotros. Él reina en nuestro interior. Cuando Mateo fue llamado por el Señor, estaba en el banco de los tributos, cumpliendo con su horario de trabajo. Nuestro Señor Jesús es maravilloso. Con su extraordinario magnetismo personal, atrajo a Mateo. ¡Aleluya! Cuando él pasaba cerca, atraía. Eso no fue lo que ocurrió con Pedro y Andrés. Leamos. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 4, versos 18 al 20. ¿Eso no fue lo que ocurrió también con Jacobo y su hermano Juan? Veamos también. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mateo capítulo 4, versos 21 y 22. El Señor los llamó, y ellos dejaron todo para seguirlo. Ellos dejaron a su padre. Con Mateo no fue diferente. Mateo ciertamente tenía una posición dentro de la sociedad. Era rico, no fue fácil para él abandonar todo. Sin embargo, el magnetismo personal del Señor Jesús fue más fuerte. ¡Amén! No es fácil pedirle a un cobrador de impuestos que deje todo y siga a Jesús. El Señor Jesús es aquel que, con su poder de atracción, nos atrajo a todos y ciertamente atraerá aún a más personas. ¡Aleluya! Señor Jesús. Pregunta para hoy: ¿dónde estaba Mateo cuando el Señor lo encontró? ¿Y usted? ¿Dónde estaba?